La primera pregunta es, ¿qué opina de reparaciones para los descendientes de esclavos africanos en los Estados Unidos? Esta es una pregunta que tiene diferentes aspectos y me quiero dirigir a los diferentes aspectos. Pienso que si lo pones así como un asunto moral, no cabe lugar a duda del hecho de que la gente merece reparaciones. Pero la cuestión está de que cuál es la mejor forma para compensar por los crímenes que fueron cometidos y el daño que fue causado. Hay una gran cantidad que ha quedado de la historia en esta y en otras zonas, hablando específicamente de esclavitud y toda la opresión desde la esclavitud, que tendrá que ser superado en el proceso de hacer revolución en la nueva sociedad. Tendrá que ser superado y ha de ser superado. Ahora, específicamente, el reclamo por reparaciones, comenzando con eso, creo que en cierto sentido la parte más importante de aquel reclamo es de que plantea y trae a la luz del día toda esta horrorosa opresión que los gobernantes de este país continuamente tratan de esconder y negar que sucedió o dicen que ya no tiene significado o importancia. Así que plantear ese reclamo es muy importante aún en ese sentido para denunciar los crímenes que han cometido y el legado de esos crímenes, y no tan solo el legado, sino que la continuación de aquellos crímenes en las formas que se llevan a cabo hoy día. Así que en ese sentido, en esa manera, alzar el reclamo por reparaciones es muy importante. A la misma vez, uno entra en ciertas complicaciones. ¿Cómo bajo este sistema se pagarán las reparaciones? ¿A quiénes se le pagarán y en qué forma? ¿Serán pagadas individualmente a cada descendiente de esclavos en los Estados Unidos? Y si es así la cosa, ¿cómo se ha de determinar la cantidad para cada individuo? ¿Y qué va a pasar con aquellos fondos? Porque la neta es, no importa cuánto paguen, y más que nada, jamás podrán pagar por lo que han hecho en ese sentido. Pero a la misma vez, del otro lado, lo que pagan, si es que se ha de repartir en decenas de millones de gente, lo cual es la población, aunque paguen miles de millones de dólares y van a los ingresos de individuos, no va a ser mucho. Así que, ¿cómo se va a usar este dinero? ¿Cómo puede ser utilizado para el bien común de la gente que ha sufrido esto? ¿Hay alguna forma, quizás una organización comunitaria que pueda ser establecida? ¿Algún medio que esto pueda ser utilizado para las necesidades de la gente ampliamente en vez de distribuirlo a individuos que no va a ser tanto? Así que eso es un interrogante que hay que resolver. Ahora, esa no es una razón por la cual no plantear el reclamo y luchar por este, pero sí indica que para verdaderamente superar este legado requiere revolución y requiere ir y abordarlo en forma diferente, con una nueva sociedad. Como dije, hay mucho que tiene que ser superado y ha de ser superado. Una de las maneras en lo cual esto ha de ser superado con respecto a los negros es de que está todo el principio en cuestión de autodeterminación, lo cual está en el programa de nuestro partido. Esto es dado toda la historia del desarrollo de la gente negra como nación dentro de los Estados Unidos, centrado en el sur, donde estaba el sistema de plantación que a veces se le llama el cinturón negro porque tiene que ver con el color de la tierra en el sur, donde estaba centrado el sistema de plantaciones. Hay toda una base histórica que establece el derecho de los negros en este país a tener la autodeterminación en aquel territorio. Eso es poder separarse, retirarse del país más amplio y establecer su propio país si así lo desean. Así que eso es una cuestión que tiene que ser enarbolada y tomada en cuenta y aplicada. En la nueva sociedad, cuando ya el viejo sistema se ha derrocado, porque no va a ser posible dentro de los confines de este sistema. Cualquier tipo de autodeterminación que se ejercería en esa forma bajo este sistema sería nada más que otra neocolonia controlada por los imperialistas, porque ellos jamás permitirían que un Estado independiente de descendientes de esclavos y gente negra en general ser establecido dentro de los confines del territorio que ellos llaman propio.
Así que este es un principio importante de enarbolarlo. Sea o no que esto va a ser en los intereses de las masas negras de separarse y retirarse del país más amplio cuando haya un Estado socialista y formar un Estado separado, es algo que va a tener que ser determinado concretamente en el momento, en el tiempo. Ahora, como lo ponemos en nuestro programa, es de que enarbolamos el derecho a hacerlo, pero no lo favorecemos bajo condiciones presentes o que podemos prever. No vemos que está en el interés mejor de las masas y que incluyen a las masas negras, que es mejor tener el Estado socialista más grande, más posible, en el territorio más amplio posible. Pero es una cosa decir que uno no piensa que esto se debe de hacer en condiciones que uno prevé, y otra cosa es decir que no hay ninguna condición en la cual deben hacer eso, lo cual no decimos y estaría mal decirlo. Pero también hay otra cosa es decir que la gente no tiene el derecho a hacerlo. Uno puede enarbolar a hacer algo, el derecho a hacer algo, mientras que uno puede decir que en la opinión de uno no está bueno hacerlo. Por ejemplo, el derecho al divorcio. Uno puede decir que el derecho al divorcio es importante, especialmente para las mujeres que están oprimidas bajo estas relaciones, pero esto no significa que cada mujer que está casada debe tener un divorcio. Depende de las relaciones concretas de la relación y en las condiciones en las cuales se encuentran. Pero lo importante es enarbolar el derecho a hacer esto. Ahora, ¿qué implica eso? Significa que uno hace revolución, pero y no como bajo este sistema. Esta cuestión no puede ser y no ha de ser resuelta a la fuerza. Eso quiere decir que no va a ser obligar a la fuerza y mantener a la gente dentro de los confines, incluso dentro de un Estado socialista, si es que quieren ejercer el derecho a la autodeterminación y retirarse de ese Estado. Uno puede alegar con la gente que esto no está bien hacerlo, que sería mejor quedarse dentro del mismo Estado socialista y luchar las cosas dentro de ese confines, porque así es más fuerte y sirve los intereses del pueblo mejor. Y sí lo sirve tener un Estado socialista más amplio, más poderoso. Se puede lograr más, ambos económicamente, pero también con respecto a defenderse. Pero una cosa es alegar eso y la otra es decir que si no están de acuerdo los voy a obligar a quedarse. Entonces uno no está enarbolando el derecho a la autodeterminación. A lo que nos referimos por enarbolar el derecho es de que esta cuestión ha de ser resuelta por el pueblo negro, sin el uso de la fuerza, por el Estado socialista en sí mismo, ¿no? En la base de lo que las masas en sí mismas, las masas en este particularmente negras, determinan qué es lo que van a querer hacer y qué es lo que está en su interés mayor. Ahora la forma específica ha de ser resuelta mientras que la revolución avanza y toma el poder. Pero esto es un principio que hay que enarbolar. Pero aún así, si es que el deseo de las masas negras es quedarse dentro del Estado socialista más amplio, aún queda el interrogante para ellos, y al igual que para otras nacionalidades oprimidas bajo este sistema, de tener el derecho a la autonomía dentro de ese Estado socialista, en zonas de significancia dentro de ese Estado socialista. Aún queda la cuestión de poder ejercer, en otras palabras, gobiernos locales autónomos dentro del marco más amplio del gobierno que la gente ha decidido ser parte y siguiendo los principios generales del nuevo Estado socialista. Ahora, lo que esto significa que en áreas de la cultura, idiomas, costumbres, etcétera, estos tienen que ser respetados y enarbolados según la historia de diferentes pueblos dentro de lo que es hoy Estados Unidos. En la nueva sociedad socialista estos serán respetados y enarbolados y la gente podrá ejercer gobiernos locales autónomos en grandes extensiones y territorios donde históricamente han vivido o donde están presentemente en grandes concentraciones, en zonas rurales al igual que urbanas. Y significa que dentro de los asuntos de estas zonas, ellos van a determinar las normas sobre las diferentes cuestiones de educación, cultura, etcétera, dentro del marco más amplio de la existencia y los principios que gobiernan el Estado socialista en general. Y esto tiene que ser aplicado no solamente con respecto a la gente negra, sino que a todas las diferentes nacionalidades, chicanos y otros, que también han sido oprimidos bajo este sistema y que han sufrido opresión nacional y han sido víctimas del racismo.